¿A quién contagiará este señor que le propuso al Consejo de Estado tumbar el salario mínimo vital? Colombia ya no copia y tiene perfectamente identificado su enemigo político. José Manuel Restrepo propuso tumbar el salario mínimo vital a toda la población obrera de este país. Tomen nota y cobremos factura en las urnas. Sea lo que determine eso. Iba a decir que si Penalco no lo pedía, yo sí le pedía al Consejo de Estado que ojalá aplique una medida cautelar para frenar la aplicación de ese decreto. Y lo puede hacer. Eso es muy importante, doctor Restrepo. Usted sí de frente le pide al Consejo de Estado que yo sí lo pido el aumento. Mire, y lo pido como académico, ni siquiera como persona que ha trabajado en el mundo de la política pública. Lo pido como académico porque me parece que esta medida es una medida que puede ser muy desafortunada para la economía colombiana. ¿Y sabes por qué se expresa así, tan tranquilamente, tanto Abelardo como su fórmula presidencial, acerca de las medidas que va a tomar sobre el salario mínimo? Porque es que el sistema jamás le teme a un pobre hambriento. El sistema verdaderamente le teme a un pobre que piensa. Por esto en estas elecciones, antes de salir a votar, piensa. Pregunta: ¿incoherencia u oportunismo político? José Manuel Restrepo, el mismo que ayer imploraba al Consejo de Estado frenar la aplicación del aumento del salario mínimo, hoy dice que está de acuerdo con la reforma laboral y con el aumento del salario mínimo. ¿Reforma laboral? ¿Ustedes la revertirían? No, yo creo que hay unos beneficios laborales que existen, incluso el del salario mínimo. Por ahí están usando memes, entre otras, además, en una campaña mediática de mentiras y de fake news propias de las dictaduras en el mundo, en donde la campaña de Cepeda está tratando de decir una cantidad de cosas que son falsedades. Por ejemplo, el más amigo del salario digno y vital he sido yo. Pues ¿quién fue el primero que lo subió por primera vez? ¿Quiénes han sido los dos que más han aumentado el aumento del salario mínimo por encima de inflación y productividad? Uno, Petro en el 2026, ¿cierto? Y Restrepo en el 2022. ¿Usted no volvería a subir, continuaría con esa política de subir el salario mínimo por encima de la inflación? Si usted revisa mis artículos, ha visto que siempre he sido un abanderado del tema del salario digno y del salario vital. Yo iba a decir que si Penalco no lo pedía, yo sí le pedía al Consejo de Estado que ojalá aplique una medida cautelar para frenar la aplicación de ese decreto. Y lo puede hacer. Importante. Eso es muy importante, doctor Restrepo. Usted sí de frente le pide al Consejo de Estado que yo sí lo pido el aumento. Mire, y lo pido como académico, ni siquiera como persona que ha trabajado en el mundo de la política pública. Lo pido como académico porque me parece que esta medida es una medida que puede ser muy desafortunada para la economía colombiana, en empleo, en informalidad, en inflación, en empobrecimiento de los colombianos, en destrucción de la capacidad de crecimiento y de atracción de inversión del país. Por donde lo mire, tiene efectos negativos. Urgente: ultraderechista Abelardo Gabriel de la Espriella Otero recortará el salario mínimo vital. Su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo ha dicho que rebajar el salario mínimo hace parte de su plan dictatorial presentado. Política: José Manuel Restrepo respaldó frenar el salario mínimo vital y cuestionó el aumento salarial. ¿Por qué nadie está hablando de este video en donde este tipo desclasifica el salario mínimo vital? Hagamos un poco de pedagogía sobre lo que se anuncia por parte del gobierno de un aumento desproporcionado en el salario mínimo. Lo primero, hay que decir, este tipo de medidas no dejan de ser una buena dosis de populismo, porque a la larga todos salimos a perder. Es una medida que podría describirse como la mejor política de antipolítica social que pudiese uno desarrollar, porque lo único que genera es más pobreza y más informalidad en la economía. Y arranquemos por lo primero. Un aumento desproporcionado en el salario mínimo genera en la economía lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Aumento abrupto de los informales en la economía y disminución de aquellos que reciben un salario mínimo. En Colombia, más de 11 millones de colombianos son informales.
buena parte de ellos recibe menos de un salario mínimo. Cuando se adoptan este tipo de medidas, crece esa población, crece la población más empobrecida de la economía, esa que recibe menos del salario mínimo como su remuneración. Y por el otro lado, disminuyen los que reciben un salario mínimo. Los datos así lo demuestran en los últimos 2 años en Colombia. Pero la razón es simple y sencilla. La mayoría de las empresas en Colombia son micro y pequeñas empresas, pequeños industriales, pequeños comerciantes o tenderos. Lo que ello genera para estos tipos de empresarios es que un aumento desproporcionado en salario mínimo motiva a que estos empresarios desvinculen trabajadores o no contraten más trabajadores o informalicen a su fuerza de trabajo, es decir, la desvinculan y la contratan informalmente, pagándoles menos del salario mínimo, no cumpliéndoles con sus obligaciones sociales. El resultado es una pauperización, un empeoramiento de las condiciones para la mayoría de los colombianos. Pero no es el único efecto, hay 2 efectos adicionales. El primero de ellos es que este tipo de medidas de aumentos desproporcionados en salario mínimo encarecen la economía, generan más inflación, suben las expectativas de aumento de precios y con ello hacen que los más pobres tengan peor capacidad adquisitiva de bienes y servicios. Es un empobrecimiento, tristemente, de los más vulnerables. Y en tercer lugar, generan un aumento en el déficit fiscal. Con base en estudios del Banco de la República, esto podría significar lo que se ha anunciado por parte del gobierno o lo que se anuncia podría venir por parte del gobierno, un incremento entre 0,6 y 0,9% de déficit fiscal. Eso significa poco más de 18 billones de pesos. Y un nivel de aumento en la deuda en el primer año de un monto similar, en un momento en donde Colombia está viviendo una tremenda estrechez fiscal. Este tipo de aumentos de salario mínimo, así sean provocativos para algunas de las personas en la sociedad, para la mayoría de los colombianos, lo único que genera es más empobrecimiento, más informalidad y peores condiciones o deterioro en su capacidad de adquisición de bienes y servicios. Genera aplausos, pero significa pan para hoy, hambre para mañana. Y luego no diga que no se lo advertí. José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, dijo que no va a aumentar el salario mínimo vital, antes lo va a bajar o lo va a quitar. Te pido a ti, amiga y amigo, no vote por Abelardo de la Espriella, ni tampoco dé el voto por José Manuel Restrepo. Ellos van a acabar con los trabajadores. El aumento de salario mínimo va a ser mínimo. Van a aumentar las horas de trabajo con pocos salarios. Ténganlo en cuenta. Esto es un peligro para la clase obrera trabajadora de los colombianos. Suscríbete a este canal Educando con la Verdad, dale me gusta, deje tus comentarios, dale like y comparta este video a toda tu familia, amigos y vecinos. Abrazos para todos.